Bueno, les damos la bienvenida a este Recobrando la Memoria Eterna. Hoy vamos a estudiar la lección número 13, que es Religión no, Relación sí, parte número 3. Así Exacto. que, bueno, antes de iniciar hacemos un pequeño repasito, ¿no? Sí, recuerden que venimos hablando, no es que nos estamos contradiciendo porque decimos relación sí, estuvimos hablando de que Dios nos quiere llevar a una comunión íntima, no a una relación externa, pero previo a esa comunión íntima tiene que haber una relación, ¿eh? Y para poder haber esa relación nos tiene que sacar de una religiosidad y un esquema religioso que de una o de otra manera todos hemos estado o estamos, ¿no? Claro, por eso es que cuando inició este ciclo de 3 partes de religión no, relación sí, en la primera parte, digamos, hablamos de que la religión te hace adulto, ¿no? Esto de yo ya no dependo más de Dios porque yo ya tengo la estructura que me da la religión, entonces ya no lo necesito, ¿no? Después que la religión me cansa, me agobia, porque en realidad no nace de la vida de Cristo, que es lo que nosotros hacia dónde vamos, ¿no? En esto de poder tener esa comunión tan íntima en la que Él sea, hablando de Dios, el que nos guíe y no una estructura externa, ¿no? Por eso dice que la religión te cansa, te agobia. Y todo lo que no nace de Dios no puede mantenerse con el tiempo, ¿no? Porque nosotros, el ser humano, por naturaleza es de doble ánimo. Es decir, nosotros tenemos un alma y tenemos un cuerpo que a veces se levanta de acuerdo a cómo se acostó, ¿no? Sí, sí. Lo único que puede permanecer en una continuidad, en una permanencia, es todo lo que nace desde Dios, ¿no? Por eso Dios puso el Espíritu Santo en nuestras vidas para que sea el Espíritu Santo el que nos gobierne y no nuestra alma ni nuestra carne, ¿no? Por Sí, eso, entendiendo de que Dios respalda su querer, entonces nos va a fortalecer, va a redimir nuestro exactamente, tiempo mientras Él lo haya dicho. exactamente. Y la religión te cansa y te agobia porque son cosas impuestas desde afuera, no es algo que nace desde adentro. El punto número 3, en el repaso que estuvimos viendo en estas últimas clases, es que la religión te lleva a un sacrificio, ¿no? Un sacrificio exterior que te acalla la conciencia, que te hace sentir bien, pero que no nace en Dios, ¿no? Lo hacemos con nuestras propias fuerzas y no expresa ni vida ni transformación. Si hay algo que nosotros buscamos y experimentamos y disfrutamos, es la vida de Dios. Pero la vida de Dios no es religión, no es estructura, no son formas. Es una esencia que está en nosotros, pero si no la enfocamos y no permitimos que se exprese, no se va a expresar. Por eso es el cuidado de la vida que portamos y el darle lugar para que podamos vivir desde esa vida y no desde una religión, desde una estructura que no nos lleva a nada. Por eso el cuarto punto de este repaso dice que la religión es un amor que se evapora, ¿no? Porque en realidad son emociones, en realidad no había nada de vida en todo lo que yo estaba haciendo, sino que habían sido tocadas mis emociones en esto del hacer y en esto del estructurarme en algo y no fue Cristo mismo, ¿no? Y si se evapora justamente es porque no existió, porque se pensó que había algo, pero no había. Y esto lo vemos en la práctica, lo vemos muchas veces. A ver, uno puede irse de una congregación y porque, bueno, hay determinadas circunstancias y está todo bien, no hay ningún problema. Yo siempre digo, uno tiene que ir en pos de la vida. Si en el lugar donde vos estás no hay una transformación, no hay una vida, no sentís que es tu lugar, andate. Sea de este lugar o sea del lugar en el cual uno se encuentre, ¿no? Uno tiene un compromiso con Dios y con la vida que uno porta, pero es inaccesible, es inentendible que a veces personas se alejen de Dios después de haber estado sirviendo, después de haber estado trabajando, después de supuestamente haber conocido a Dios. Digo supuestamente porque ese es el amor que se evapora, como dice acá el punto número 4. Nunca lo conocieron una religiosidad, conocieron formas, porque una vez que conocemos a Dios es imposible alejarnos de Él, porque Él graba su amor, graba su vida en nosotros y desde ahí nuestra vida cambia completamente, nuestra perspectiva cambia completamente y no hay manera de poder alejarnos de Dios. Nos podemos alejar de estructuras, nos podemos alejar de congregaciones, pero de Dios es imposible. Claro, por eso la semana pasada hablamos
en esta segunda parte de que la religión no te sana, ni venda tus heridas, ni te acompaña, ni nada, sino es solamente Dios. Y hicimos un énfasis en esto, en el que solo el único que puede darnos la nueva vida, la nueva naturaleza, el único que puede hacer de nuestra vida algo completamente diferente, solo es Dios, por medio de su Espíritu. Exactamente. Y es una realidad que a veces las personas se confrontan, ¿no? Porque quieren ir a una institución y que esa institución, a través de la religiosidad, pueda sanar tus heridas. Bueno, lo que van a hacer es con una curita estar queriendo sanar una gangrena. No se puede. Nosotros tenemos que entender de que dependemos de Dios y que todo lo demás son herramientas que nos ayudan a poder enfocarnos, poder conocerlo, poder disfrutarlo y poder ser transformados en él. Por eso el punto número 2 de la lección 12 dice, la religión, aunque quiera, nunca te va a dar vida. ¿Por qué? Porque no la tiene. Entonces, como no hay una vida, no puede dar una vida, y cuando no hay una vida, no hay una manifestación, no hay una transformación, y se termina desapareciendo, ¿no? Termina esa herida supuestamente que quería sanar, no pudo ser sanada. ¿Por qué? Porque como no hubo un cambio interno, Claro. ese cambio no pudo mantenerse en el tiempo. En el tiempo. Por eso el punto número 3 habla de que la religión no te va a levantar si estás caído, ¿no? Es importante entender de que en el momento de angustia, en el momento de soledad, en las situaciones críticas que por ahí como ser humano por ahí podemos atravesar por distintas circunstancias, la religiosidad no te lo va a dar, no te va a dar esa mano, no te va a extender esa mano, es decir, no, bueno, pero si yo voy a la reunión, yo hago esto, yo hago lo otro, y me pasa que me siento vacío, y tiene que ver con esto de que el entender de que solo Dios es el que hace la transformación en nosotros, entender de que necesitamos procurar de que la vida de Cristo esté en cada uno de nosotros, es lo que nos va a dar ese ánimo, ¿no? Y hablábamos de esto, de que Él nos va a dar esa fortaleza en el momento de angustia, Él va a ser el que nos va a ayudar a acompañar en ese momento difícil, solamente el Espíritu Santo, así que es importante entender esto de la comunión, esto que recién nos decía el pastor, es importante comprender de que no es una estructura lo que me va a dar la vida, sino Cristo mismo, ¿no? Exactamente. Y como cuarto punto de la lección número 12 dijimos también que la religión no te lleva a un conocimiento verdadero de Dios, ¿no? Te puede llevar a teorías, te puede llevar a prácticas, te puede llevar a saber la Biblia de memoria, como sabían los fariseos, los escribas, los saduceos, pero no te llevan a la vida. ¿Por qué? Porque la vida solamente se accesa a través de Jesucristo y a través de un corazón humilde, un corazón que realmente quiere conocer a Dios y busca la fuente a pesar de todas esas formas que a veces nos terminan alejando, ¿no? Y esa es una estrategia diabólica que funciona perfecto. Es decir, ¿cómo hacer para que la gente no conozca a Dios? Que conozca a un Dios inexistente y que piense que está conociendo a Dios. Que se aferre a una religiosidad, a una estructura y que se quede ahí. Entonces ya piensa que está conociendo a Dios, su conciencia está callada por las prácticas que hace, va el domingo, ora, media hora por día, lee su versículo, está todo perfecto. Pero nunca escucha a Dios, no tiene una relación, no tiene una vida transformada. Por eso su familia, su entorno, no hay una transformación, no hay un cambio. ¿Por qué? Porque no hay vida, ¿eh? Cuando hay vida, hay luz y hay transformación. La religiosidad nunca te va a dar eso. Ahora, vamos ahora a así considerar lo que la relación con Dios te puede dar, esta comunión con Dios te puede dar, que lógicamente nunca nos lo va a poder dar la religiosidad. La estructura, ¿no? Y es el punto 1 del día de hoy, ¿no? Que dice que la relación siempre viene por medio de la revelación. Y la revelación es justamente el poder que sean abiertos nuestros ojos, el que nuestro entendimiento sea abierto, el que nuestros oídos sean abiertos. Esa revelación es ese darse a conocer de Dios para con nosotros cuando tenemos esto que reiteradamente lo mencionamos, esto de tener un corazón dispuesto, del saber que soy un hijo, del saber quién es Dios y querer ahondar en ese conocimiento, entendiendo de que dijimos, la religión no te puede dar el conocimiento de Dios, solo cuando vas
a la cruz, cuando dejas que su vida sea la que gobierne la tuya, ahí es cuando uno empieza a experimentar esta revelación de decir, wow, ¿de qué se trata el ser hijo de Dios, no? Exactamente. Y Mateo 11:25, un pasaje conocido que también hemos leído, dice que en aquel tiempo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. ¿Eh? No se las ha revelado a los niños, se los ha revelado a aquellos que son como niños, ¿eh? Con esa ingenuidad, con esa inocencia, con esa pregnancia, con esas ganas de conocer, con esa hoja en blanco, ¿no? Un niño, si hay algo que tiene, se presenta como una hoja en blanco, no como alguien que lo sabe todo, ¿no? Sí. Esa es la posición de un adulto, de una persona que ya conoce, ¿no? Bueno, acá justamente nos da este principio tan importante. Y qué lindo porque volvemos a ver nuevamente esta posición de hijos, de lo que estuvimos hablando en lecciones anteriores, esto del poder saber cuál es nuestra posición de hijos, ¿no? Y tener esta actitud de niño no es en cuanto a la ignorancia, de decir, bueno, yo no crezco, no sé nada, sino en cuanto a esa dependencia 100% del padre, entendiendo de que necesito de él, necesito de que su vida esté a cargo de la mía, ¿no? Esto que los niños siempre tienen, ¿no? Esa dependencia de qué voy a hacer, de qué manera voy a actuar, ¿no? No desde la ignorancia, sino desde esta dependencia 100% del padre. Qué lindo, qué lindo, qué linda que es la palabra, qué lindo es cuando se nos va revelando y cuando vamos viendo eh, y vamos identificando a través del estudio las cosas que a veces nos hemos aferrado equivocadamente, ¿no? El punto A de la lección que tienen ahí dice: nadie puede relacionarse con Dios si no le ha sido revelada la realidad del Padre, revelada la realidad del Padre. Y esto solo lo puede hacer Jesucristo por medio de su Espíritu Santo. ¿No? No estamos hablando de, a ver, creo que no hay cristiano que vos le decís, vos sabés que Dios es tu papá, y el 90% te va a decir que sí. Ahora, una cosa es que yo sepa y otra cosa es que yo lo vea, que yo lo experimente, que yo esté convencido y que viva desde ese lugar. Y al vivir desde ese lugar, la fe en esta creencia, en esta convicción, es la que empieza a activar todo. En el mundo espiritual, en nuestra vida, en todo. Vivimos vidas que siempre van a estar supeditadas por la fe en la cual creemos y por cómo vivimos y cómo caminamos. Por eso solamente Jesús es el que puede revelar al Padre, pero Jesús lo revela a aquellos que son como niños, aquellos que quieren aprender, aquellos que no dicen, no, esto ya lo conozco, ¿no? ¿Cuántas veces por ahí hemos puesto esta actitud cuando uno ha leído un versículo que ya lo conoce o algo que, que lo ha escuchado? No se trata de argumentos ni de letras, se trata de que los ojos espirituales se puedan ver para ver quiénes realmente somos y cuál es nuestra posición en Cristo. Cuando vemos cuál es nuestra posición en Cristo, cambia absolutamente todo. Y nosotros empezamos a vivir desde otro lugar, y al vivir desde otro lugar a través de la fe, se empieza a transformar todo nuestro entorno. ¿Eh? Esa es la vida que transforma todo. Por eso el conocimiento verdadero de Dios no viene por una transferencia familiar, ahí leemos en el apunte. No se trata de esto que recién el pastor nos decía, no se trata de que, bueno, yo una vez lo escuché, yo una vez lo leí, alguien me comentó. No es por la lógica ni por el conocimiento humano, sino por esto de la revelación de su vida a nosotros, ¿no? Así es. El conocimiento de Dios viene cuando tienes un encuentro personal con Jesucristo, cuando Jesucristo, ya, claro, y no solamente, bueno, sí, tuve un encuentro cuando tenía 12 años, no, uno tiene que constantemente encontrarse con nuestro amado, con nuestro Dios, con nuestro Rey, lograr verlo, continuar verlo, seguir escuchándolo, seguir rindiendo nuestro corazón, ser sensible a Él. Y a través de eso seguimos avanzando, seguimos creciendo. No es que alguien, Pablo dice, no es que ya lo haya alcanzado.
prosigo a la meta. Pero Pablo, ya conociste tanto, aprendiste tanto, lo viste a Jesús que se te apareció. No lo alcancé. Me doy cuenta que falta muchísimo. Y ese tiene que ser nuestro sentir y ese tiene que ser nuestro corazón para seguir avanzando. Claro, por eso en el punto E dice que el hijo te revela al padre, ¿no? Y entonces vos puedes decir, yo soy hijo y él es mi padre. Entonces es importante entender que necesitamos que la vida de Cristo se haga real en nosotros. El único que nos puede revelar a ese Dios glorioso es Cristo por medio de su Espíritu en cada uno de nosotros, en esa relación en la que empezamos a transitar para poder estar en una comunión constante, ¿no? Y hay un versículo ahí en Primera de Pedro que dice, los niños recién nacidos desean con fuerza la leche pura que los hará crecer. Dice, entonces es importante escuchar esta palabra con atención y decir, así como un niño desea la leche, así como un niño llora, ¿no? Y vemos, ¿no? ¿Cuántos han visto algún bebé en algún momento de su vida, ¿no? Y ves y decís, wow, cómo llora desesperado, ¿qué le pasa? Tiene hambre, con ansia, desea ser alimentado. Y que podamos tener esa ansia como un niño recién nacido, decir, Dios, necesito cada día más que vayas creciendo en mí, necesito tener esa identidad de hijo, necesito verme como un hijo tuyo, necesito poder crecer en esta comunión contigo para poder realmente ser gobernado, ¿no? Por eso es importante el poder enfocarnos en esto, decir que poder decir, bueno, recordar esto del bebé y decir que yo también pueda tener esa desesperación por la leche, que yo también pueda tener esa desesperación por estar creciendo en él y que él crezca en mí, para no ser yo más, no, que no sigan siendo mis actitudes, que no siga siendo mi humanidad, ¿no? Como siempre decimos, ¿no? Por eso no importa en qué situación nos encontramos, importa hacia dónde queremos ir, importa lo que queremos, no importa cómo esté nuestro corazón, si está frío, si está apático, ¿qué es lo que quiero con Dios? Porque Dios, cuando realmente nos acercamos con verdad a Él, Dios cambia toda realidad. Y si en nuestra vida no está ese deseo de desear, como recién decía la pastora, su vida como si fuera una leche, nosotros tenemos que realmente decir, quiero seguir avanzando, quiero que sigas transformando mi corazón y transformando este sentir en un deseo imperioso por conocer, por seguir buscando, por seguir esmerándonos en que vos realmente puedas seguir transformándonos. Punto número 2 dice, la relación siempre da descanso a tu alma. La relación que nos lleva a la comunión, a vivir, a caminar con Cristo, es la única que nos da descanso a nuestra alma turbada. Por eso dice Mateo 11:25, que lo sabemos de memoria, vengan a mí, todos ustedes que están cargados y trabajados, que yo les daré descanso. Carguen con mi yugo, carguen con mi yugo y aprendan de mí. No carguen con el yugo de ustedes, no lleven su propia carga, porque no la van a poder llevar. Carguen el mío. Traten de cargar el yugo de Cristo, es apegarse a su plan, apegarse a su propósito, vivir su vida, no hacer la nuestra. Cuando nosotros tratamos de hacer las cosas a nuestra manera, nunca la vamos a poder hacer. Por eso vivimos agotados, porque lo hacemos a través de nuestra fuerza, pero cuando nosotros nos apegamos a su plan, cargamos el yugo de Cristo, no va a ser a través de nuestra fuerza, va a ser a través de su fuerza. Sí. Y no va a ser nuestra dirección, va a ser su dirección. Y no va a ser a nuestra manera, va a ser a su manera. Y eso es lo que acá nos dice, ¿no? Aprendan de mí que yo soy apacible y humilde de corazón. Entonces encontrarán descanso para su alma. ¿Por qué? Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Qué palabra que se nos tiene que todavía revelar para poder caminar en ella y decir, Dios, tiro mi yugo, ya está. No quiero seguir haciendo planes personales. Me apego al tuyo y dejo que me sigas llevando. Lógicamente que cuando vos te apegás al plan de otra persona, vos tenés incertidumbres. Y eso es lo que al ser humano no le gusta. Porque el ser humano quiere saber hacia dónde va.
quiere saber lo que va a venir mañana. Pero cuando nosotros caminamos en Dios y en Cristo, y Dios es el que establece nuestros pasos, Él es el que sabe. Nosotros no somos los que sabemos, nosotros somos los que confiamos en el que sabe. Sí. Y eso es lo que nos da descanso, aunque a veces nuestra carne quiere gobernar, no, Él es el que gobierna, Él es el que maneja todo. Y por eso ahí en el punto A dice que el problema es que mucha gente viene cargando su propio yugo, ¿no? Esto de la religiosidad, esto que te hace, vos decís, bueno, pero cumplo con las normas, hago lo establecido, y Jesús acá dice, no, no se trata de eso, no se trata de cargar con normas o con reglas, no se trata de eso, dice, él dice que su yugo es fácil. Entonces, si yo estoy haciendo cosas que me reprimen mi alma, mi accionar, no está siendo Cristo. Porque cuando la vida de Cristo empieza a morar en mí, ya no tengo que reprimir mi alma, sino que ese espíritu empieza a gobernar mi alma. Entonces ya no se trata de estar cargando con un yugo de religiosidad, sino estar con el fluir de su vida en mí. Exactamente. Por eso dice el punto número B, la carga religiosa es pesada Mm. y hay muchos que ponen sobre la gente aún cargas más pesadas que la que ellos mismos pueden llevar, ¿no? Jesús mismo se lo decía a los fariseos, ustedes ponen cargas sobre los demás que ni ustedes mismos con un dedo pueden llevar, ni quieren llevar, ¿no? Eso es lo que hace la religiosidad, eso es lo que termina destruyendo y haciendo alejar a las personas del cuerpo, ¿no? Claro, Porque porque en después ocasiones sucede eso, sí. se terminan alejando del cuerpo, terminan apartándose, porque claro, tuvieron tanto peso en sus hombros, tuvieron tanto peso en su corazón a través de estar sumergidos en religiosidad, que bueno, lógicamente después se terminan alejando, pero siempre se está a tiempo, siempre se está a tiempo. Aquel dijo, Jesús lo dijo, aquel que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Cuando nosotros realmente queremos hacer, Dios siempre nos va a mostrar hacia dónde tenemos que ir y qué es lo que tenemos que hacer. Claro, por eso acá en el punto 6 dice, ¿no? Que lo que Jesús está diciendo es que el problema no es que cargues un yugo, mi yugo, ¿no? Es que estás cargando el equivocado, estás haciendo el trabajo que yo nunca te mandé, ¿no? Estás haciendo algo que yo no te pedí, entonces es imposible que yo te ayude, dice Dios, ¿no? Y qué bárbaro, ¿no? Porque, bueno, el otro día hablábamos de ese tema, ¿no? Con algunas personas de esto, de que a veces uno quiere hacer lo que el otro hace, o quiero ver, o yo quiero funcionar desde un lugar que me parece a mis ojos que es el adecuado, y en realidad Dios te está diciendo, no, no es por ahí. Yo no te estoy pidiendo eso, ¿no? Entonces que podamos pedirle esta revelación a Dios de que cuál es mi parte en este propósito eterno, ¿no? Exactamente. Por eso lo que es liviano es el yugo del Señor, no el nuestro. Sí. Lo que es ligera la carga es la de Él, no la nuestra. Y cuando nosotros decidimos llevar su yugo, cargar su carga, automáticamente nos acercamos a Él, porque si hay algo que no se puede hacer, no sé si seguramente todos lo saben, pero el yugo era lo que se le ponía al animal. Cuando había dos animales de carga que tenían que llevar algo, se les ponía un yugo que los terminaba uniendo a los animales a través de la cabeza, y eso lo que hacía era determinar hacia dónde iba. Es decir, es imposible tener un yugo con una persona que está a 50 metros. Sí o sí te tenés que apegar al otro animal para poder llevar el yugo del otro animal. Bueno, si al llevar el yugo de Cristo automáticamente nos apegamos a Él, somos uno con Él, y eso nos hace poder experimentarlo, poder vivirlo, poder estar en Cristo y que Cristo pueda estar en nosotros. Porque esa es la clave de todo. La clave de todo es nuestra posición en lo espiritual. Todo lo que nosotros tenemos, todo lo que podemos experimentar, no es a través de nuestra fuerza, es a través de estar en Cristo en la fe. Por eso Cristo dice, vengan a mí. Vengan a mí no es que te quedes al lado, no es que te lleves la Biblia para todos lados, es vivir en esta realidad, la realidad de que
Cristo no tuvo otro lugar más cerca que estar adentro nuestro. Como siempre explicamos, el problema del hombre, del pecado, de esa naturaleza pecaminosa a lo largo de los años de historia, no pudo ser resuelta, porque el hombre una tras otra iba de mal en peor y seguía cayendo y seguía pecando y seguía adulterando, pero llegó un momento que Cristo murió, resucitó, ascendió y fue impartido en nuestros corazones. Ya la respuesta y la solución no venía desde afuera, venía desde adentro. Ya el poder no estaba en unas tablas de madera, de piedra, estaba en un corazón que se transformó en una ley escrita y a partir de ahí cambió todo. Por eso hoy podemos vivir en libertad, porque tenemos un poder interno que nos hace vivir en libertad, no porque hay algo exterior que nos hace vivir en libertad, es Él internamente el que nos hace vivir en esta libertad. Por eso al final de eso dice en el punto E que nunca te vas a cansar de ser hijo, ¿no? Te puedes cansar de asistir a reuniones, de sostener un sistema, pero de ser hijo nunca. Nunca, porque uno no se cansa de ser hijo, ¿no? Y más cuando la revelación del Padre se hace presente en nuestras vidas, ¿no? Exactamente. Y el punto número 3 dice que la relación siempre nos va a llevar ¿a qué? A obedecer y a prestar atención. Si hay una clave del éxito, es obedecer a Dios. Obedecer y lógicamente para obedecer uno tiene que prestar atención. Vos no podés obedecer si estás distraído, si estás enfocado en otro lado. Uno obedece cuando está enfocado, cuando presta atención. Bueno, la relación con Dios, la comunión con Dios, el estar realmente permitiendo de que esta posición en Cristo sea real en nuestra vida, nos lleva a una vida de obediencia verdadera. Una vida de obediencia, y esa vida de obediencia al Padre es la que nos hace justamente ser eficaces y ser exitosos en la función que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros. Cuando hablamos de exitosos no hablo de, ay, llegué a ser el jefe de mi empresa, no importa, por ahí fuiste toda la vida empleado, pero fuiste en lo que Dios creó, es decir, lograste ser lo que Dios quería que seas en la función en la cual Dios te puso, y fuiste excelente, y fuiste responsable, y fuiste fiel, y lograste mostrar a Cristo desde el lugar donde Dios te puso. Dice 1 Samuel 15:22, el obedecer vale más que el sacrificio. Y el prestar atención vale más que la grasa de los carneros. ¿Para qué esos sacrificios externos? Dios está buscando un corazón que quiera hacer ese sacrificio para poder manifestarlo en este tiempo. Claro, entendiendo esta palabra, ¿no? Y que nos hablaba de los sacrificios y entendiendo de que el religioso siempre va a preferir un sacrificio, siempre va a preferir decir, bueno, no, yo prefiero asistir, hacer y no ser, ¿no? Esto de prestar atención y obedecer al Padre requiere del poder estar atento a su voz, del poder procurar estar con tu oído atento, del poder pasar tiempo con Él, de poder ir a su palabra, el ser expuesto a su palabra, tener un tiempo de comunión, de oración, el tener la comunión con los santos, ¿no? Que a veces muchos lo tienen en menos, ¿no? Como yo soy la iglesia, yo tengo a Cristo, no necesito de nada y entender de que uno es hijo y es parte del cuerpo de Cristo y acepta el cuerpo de Cristo cuando en realidad se congrega, cuando está con los hermanos en la fe, cuando tiene esa comunión con los hermanos, entendiendo de que uno no se congrega porque si son mis amigos, no son mis amigos, o tienen los mismos gustos a nivel humano, entendiendo de que el que nos une es Cristo, entendiendo el que nos hace un solo cuerpo es Cristo, ¿no? Él es el que nos une. Pero qué tremendo esto, ¿no? Porque el religioso prefiere los sacrificios, hacer algo externo cada tanto, porque es más fácil en realidad.
Es más fácil que te digan, te manden una lista y te digan, mira, tenés que hacer esto, esto y esto, ¿no? Ya está, sos el cristiano perfecto, a que te digan, buscá de Dios, conectate con Él. La responsabilidad la tenés vos, que te lo diga Dios, que te lo marque, y ir dirigiendo y encauzando a esta esencia, no a una forma. Lógicamente que es más difícil, pero es la única forma, no hay otra forma. Todo lo demás en realidad lo que nos hace es ser unos religiosos, que vienen el domingo, que cumplen nada más con su conciencia, pero no conocen a Dios. Y eso nos va a llevar siempre al fracaso, porque nuestro éxito está en conocerlo y en escucharlo. El hijo necesita prestar atención al padre, porque ama al padre, porque quiere hacer lo que el padre quiere. No quiere, no es un caprichoso, no, yo quiero esto y como sea lo voy a conseguir. No, el hijo se deleita en ver al padre complacido. Por eso Cristo vino para glorificar a Dios, no vino para autoglorificarse. En Juan 17 dice, Padre, te he glorificado, así como vos me glorificaste. El glorificar a Dios es a través de poder caminar sus caminos, no a través de los nuestros. No es haciéndolo a nuestra manera, es haciéndolo a su manera. Por eso dice que el hijo necesita prestar atención, y en este prestar atención es dejarse direccionar por Dios, ¿no? Saber cuál es la dirección, hacia dónde debo ir, ¿no? Y vemos como esta relación no solo nos lleva al conocimiento de la vida de Cristo, sino que nos puede revelar esta esencia que es Dios mismo, que es su amor. Es su amor el que nos ayuda a poder saber cuál es la dirección que tengo que tomar, saber cuáles son las decisiones que son más acertadas y no las que me parece según mi razonamiento, ¿no? Y ahí Primera de Juan 2:5 dice, en cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece a su palabra. Y de este modo sabemos que estamos unidos a Él. Es importante esto, ¿no? El que obedece a su palabra, pero yo no puedo obedecer una palabra que no conozco. Sería totalmente imposible poder obedecer algo que no sé, a alguien que no conozco porque nunca lo escuché, no sé ni de qué se trata. Entonces es tan importante entender de que esta relación nos va a llevar a una comunión siempre y cuando estemos dispuestos a querer verlo, siempre y cuando estemos prestando atención a Él, prestando atención a cuál es la dirección, hacia dónde nos quiere llevar. Y si yo no tengo esa comunión íntima con Él, es imposible, ¿no? Porque acá en las Escrituras nos da un consejo, ¿no? Dice, en cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida de aquel que está obedeciendo a su palabra, y de esta manera es que podemos dar a conocer de que realmente estamos unidos a Dios, pero la realidad es que yo no puedo obedecer algo que desconozco, ¿no? Entonces, la importancia del querer conocer cada día más, esta responsabilidad del poder aferrarnos a Dios y saber que es nuestra responsabilidad, que no forma parte de un listado, ¿no? Como recién decía el pastor, de que te dicen, bueno, tenés que hacer esto sí, esto no, esto se puede, esto no se puede. No, no se trata de eso. Se trata del poder responsabilizarnos y concentrar y poner toda nuestra atención en esto del poder tener cada día comunión con Dios, cada día procurar verlo a Él, conocerlo más, escuchar su voz, conocer su palabra para poder realmente estar unido a Él. Exactamente, y hacer la voluntad de Dios no es una carga, no es resignarnos, bueno, me voy a resignar a hacer tu voluntad, no, es un deleite, porque vemos el respaldo de Dios, porque sentimos su paz, porque nos damos cuenta de que es la dirección correcta, porque hemos nacido para eso, para el avance de su gloria, hemos nacido para poder estar con Él, para poder funcionar desde Él, para que Él sea la manifestación a través de nosotros, ¿no? Cuando recién leía a la pastora que el amor de Dios se manifieste plenamente en la vida de los que obedecen, esa manifestación del amor es Dios mismo manifestándose a través de nosotros en un mundo que necesita reconciliarse con el Padre. Desde esa manera es que somos efectivos para el reino. A veces queremos trabajar para el reino solamente haciendo caridad. Y la mejor manera de trabajar para el reino es siendo verdaderos, siendo verdaderamente transformados,
para mostrar a un Dios real, no a una utopía, no mostrar religiosidad, porque religiosidad está lleno. Pero vidas transformadas, familias transformadas, personas que caminen en la voluntad del Padre, es lo que Él está buscando para este tiempo de reforma, para este tiempo donde a gritos toda la creación gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. La relación siempre hace que te agrade hacer la voluntad de Dios. El Salmo 40 es un salmo mesiánico que, aunque David habla de sí mismo, se está refiriendo al Mesías, a Jesucristo. Y dice, por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí, me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. Que podamos agradarnos, que podamos deleitarnos, porque este es el tiempo para hacer la voluntad del Padre. Lección número 13 de Recobrando la Memoria Eterna.